Saludos cordiales, sean todos y todas bienvenidos a una entrega más de su espacio, Echando la Red. Mi nombre es Félix Smith Otaño Alcántara, seminarista del tercer año de la etapa discipular en el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino. Aquí me encuentro con dos compañeros, Julio César, también del tercer año de la etapa discipular en el Seminario Santo Tomás de Aquino, y Ángelo Calderón, del cuarto año de la etapa discipular. Sean bienvenidos ustedes también a este espacio. Es un gusto contar con la presencia de ustedes. Bueno, pues celebramos ahora en estos días con gran alegría la Semana Vocacional 2025. Sabemos que la vocación se va gestando poco a poco en nosotros. Esa llamada que recibimos de Dios es algo que se va dando de manera, un proceso en cada uno, de manera personal. Es por ello, por lo que hemos querido invitar a estos dos hermanos nuestros para que nos compartan un poco cómo ha sido el surgimiento de su vocación, cómo se ha ido gestando esa llamada que Dios le ha dirigido a cada uno de ellos de manera particular. Entonces, para iniciar de una vez, Julio César, si podría contarnos cómo inicia su proceso vocacional. Muchas gracias. Desde pequeño yo he estado en el mundo de la iglesia. Mi familia ha sido católica desde siempre y yo desde muy pequeño me llevaron a lo que fue la catequesis, iba a misa, a la celebración, por parte principalmente de mis abuelos paternos. Y sin saber incluso lo que significaba ser sacerdote, ya yo decía que quería ser sacerdote. Decía a los 6, 7 años, yo decía, yo quiero ser padre. Y ahí comienza a gestarse. Muchas personas lo tomaban un poco a broma, otros se lo tomaban en serio. Y a poco el Señor fue gestando esta llamada vocacional. Y cuando entró luego al bachiller, en el segundo de bachiller, inicio a ir a lo que es la jornada vocacional, teniendo esta inquietud. Pero cabe destacar que según el proceso, esto se va apagando. Ya uno comienza a ver otras personas, otras aguas, y este deseo por ser sacerdote ya se cuestiona. Voy durante 5 años, jornadas vocacionales prácticamente, un buen tiempo, pero no me decido. Estoy muy constante con el asunto de la vocación. Y ya luego comienzo a comprender, entro a la universidad, durante un año estoy en la universidad, pero seguía algo dentro de mí, cuestionándome si en realidad era lo mío el matrimonio o el sacerdocio. Allá en mi parroquia había un seminarista de año pastoral, y en uno de esos días de mucha cuestionante, le pregunto que si podemos conversar. La persona siempre me decía, cabe destacar, que yo tenía el flow de sacerdote. Y eso a mí me cuestionaba si lo que yo sentía era por mí o si era porque la gente también tanto lo decía. Entonces, cuando hablo con este seminarista, que si podemos hablar un poco sobre el tema, él me dice que sí. Y yo esa noche recuerdo que digo dentro de mí, si me dice que entre al seminario, no voy a entrar, de verdad, porque me están insistiendo tanto que no voy a entrar. Pero sin embargo, cuando hablo con esta persona, me habla de toda su experiencia y en ningún momento me dice que entre al seminario. Y todo lo que él me dice, yo lo resumí en una palabra: Dios nos llama para ser felices. Entonces, si Dios nos llama para ser felices y me ha creado con un propósito, ¿por qué yo querer escaparme del plan de Dios? Negarse a de ese plan. Y eso fue como el boom, lo que me llevó a dar a mí este paso, a esta vocación, a esta gracia, porque es una gracia de Dios. Bien, pues ya ustedes han escuchado a Julio César. Entonces ahora yo les aseguro a ustedes que al dirigirle la misma pregunta a Ángelo de cómo surgió su vocación, cómo nace y da el paso de iniciar el proceso vocacional, vamos a encontrar elementos comunes, porque es normal, recibimos la llamada del mismo Dios. Sin embargo, como destacábamos al inicio, el llamado es particular.
El Señor nos dirige una llamada de manera personal a cada uno de nosotros. Es por ello que al escuchar a Ángelo, estoy seguro que aunque destaque elementos comunes, se agregarán nuevos elementos, cosas nuevas en su vida, en su proceso vocacional. Por ello, Ángelo, que le invito a que pueda compartir con nosotros cómo inicia su proceso vocacional. Bien, muchas gracias, Félix. Desde hace mucho tiempo, tenía yo 8 años cuando eso, comenzó como esa inquietud vocacional. Y lo digo así desde cuando tenía mis 8 años, me dijo un señor que qué yo quería hacer cuando me fuera preparando, sobre todo para la vida. Yo le dije, yo quiero ser sacerdote, pero no sé de dónde vino eso. Y ahí estaba como ese principio de esa llamada. Entonces comenzó ahí, yo le dije, yo quiero ser sacerdote. Sobre todo porque mi familia, desde hacía mucho tiempo, también una familia de iglesia, que me fueron educando en el catecismo, sobre todo con todo lo que conllevaba nuestra madre iglesia. Entonces ahí fue formándose esa llamada. Sucede que cuando a los 14 años, cuando tenía 14 años más tarde, fueron unos seminaristas. Hoy en día 2 de ellos son sacerdotes y me motivaron un poquito. Cuando eso en la parroquia fueron todos esos seminaristas y compartimos un poquito y me dijeron, usted lo vamos a mandar al seminario. Pero todavía seguía esa inquietud vocacional dentro de mí. Dios, Señor, si eso es lo que tú quieres para mí, pues entonces te responderé, te voy a responder. Que entonces ahí seguí y entré al seminario a probar, se diría. Y ya llevo 9 años en el seminario y creo que ha sido lo mejor que el Señor ha hecho en mí, lo mejor que me ha pasado, sobre todo en este tiempo que tengo como seminarista y sobre todo viviendo mi vocación a plenitud, sobre todo esa felicidad que hace un momento lo mencionaba también Julio César. Es importante y para mí ha sido una gracia que el Señor me ha dado ser seminarista. Y sobre todo eso que comenzó desde un principio, creo que lo ha ido fortaleciendo, esa llamada. El Señor muy claramente no llama a personas que estén capacitados, sino que capacita al que llama. Y creo que ahí ha ido forjándose esa misión que el Señor me ha encomendado. Y por eso decía, ya tengo 9 años en el seminario y creo que lo he vivido a plenitud y ha sido lo mejor que el Señor ha hecho en mi vida. Bueno, pues muchas gracias, Ángel. Destaco 2 elementos comunes de ambas experiencias. El elemento de la gracia. Definen la vocación, la experiencia del seminario, como una gracia recibida de Dios. Y es que precisamente a quien Dios llama y va capacitando, lo va acompañando. Su presencia no lo abandona y una confirmación de la vocación precisamente es saber que Dios está presente ahí, aunque sea lo más mínimo del proceso. Dios se hace presente en pequeñas cosas. Algo también que ellos decían y que me gustaría destacar, el tema de que alguien hablaba de un seminarista que estaba en su parroquia, otro decía de unos seminaristas que visitaron su comunidad. Es por ello, por lo que yo les invito a ustedes ahora, que puedan animar a esos jóvenes que están ahí, que nos están viendo, que nos están escuchando, decirles qué hacer cuando uno siente muy dentro pues la llamada a la vocación. Es normal a veces tener miedo, es normal que uno trate de esconderse, es normal también que lleguen otras motivaciones, como decía Julio César. Pero, ¿qué cosa hacer? ¿Qué decisión tomar cuando uno siente la inquietud por la vocación? ¿Qué consejo le dan ustedes a los jóvenes, precisamente ahora en el marco de la Semana Vocacional 2025 que estaremos celebrando? Sobre todo, a que ore. Eso es lo primero. Lo que nos conecta con Dios es que si usted tiene una inquietud vocacional, acérquese a la oración, acérquese a su cura párroco también, que yo sé que estará ahí
para orientarlo y ayudarle en este proceso vocacional. Y como tú decías, Félix, siempre existe ese miedo, como por decir sí al Señor. Pero habiendo miedo sin haberlo, hay que tratar de lanzarse. No se pierde nada. En el seminario nunca se pierde el tiempo. Lo pierde quien no lo aprovecha. Entonces, si verdaderamente el Señor te está llamando a esta vocación y tomas el valor de decir un sí, te aseguro que no te arrepentirás. Ese es mi mensaje para el joven o la joven que tiene una inquietud vocacional hacia el sacerdocio, o puede ser también hacia el matrimonio, que no tenga miedo de pedir una orientación a su sacerdote y a la oración. En primer lugar, si tú sientes la llamada a la vida sacerdotal o al matrimonio, y siempre el miedo va a estar, pero dentro de ese miedo que tú tengas, tienes que ponerte en oración con el Señor. Y también en el ámbito familiar, lo que tú te dediques, detrás de eso, por lo menos va a tener, en que sea un chin de miedo, pero no te pueden cerrar ahí, sino hay que tener decisión, lanzarse. Siempre hay que decidirse a lo que tú quieres ser. En el caso de nosotros como seminaristas, en mi caso, tenía mucho miedo cuando inicié, pero si el Señor te llamó para algo muy especial, eso, tener decisión, lanzarse a la gracia del Señor, que Él te guiará en sus pasos cada día, y sobre todo encomendar también a todos esos jóvenes y que se decidan al plan que quiere el Señor con ellos, que es lo importante. Bueno, pues como ya se destacaba, está el elemento del miedo, pero debe estar también el elemento de la confianza en que aquel que nos llamó camina con nosotros, porque Él ha prometido en su palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces nos llama por amor, nos dirige esa mirada así de manera personal a nuestro corazón, y eso crea un revuelo en nosotros, que no podemos hacer nada más que decidirnos por responderle. Así que nada, pedirle a ustedes seguir orando, que le pidan al Señor el don de la vocación. Pídanle al Señor: Señor, dame vocación, ayúdame a saber qué tú quieres de mí, así como hemos hecho nosotros, que nos hemos aperturado a la voz del Señor, nos hemos aperturado a su gracia, para que poco a poco se vaya gestando en nosotros lo que el Señor quiere, y eso que quiere, lo quiere para que seamos felices. Pues muchas gracias por compartir con nosotros su testimonio, su experiencia vocacional. Gracias también a ustedes, y nada, que Dios nos bendiga y nos ayude a responder con amor a su llamada de amor. Quiero ser un signo sencillo pero eficaz, dando siempre lo mejor de mí.